amados hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la oposición. A veces la oposición nos anda golpeando muy duro. A veces la oposición que nosotros recibimos es muy fuerte. Oposiciones hay en todos los campos de la vida de una nación. Políticamente, en este momento, esta nación está dividida, pero no solamente las divisiones son políticas, porque oposiciones hay en todas las áreas, entonces hay divisiones realmente en todas las demás áreas, y las divisiones dejan ver mucha rivalidad, que hay mucha rivalidad. Personas que piensan de una manera y que piensan de otro no se andan respetando, sino que hay demasiada ofensa, hay demasiado daño, o sea, la oposición se torna violenta. Y mi pregunta en esta mañana, o me pregunto en esta mañana, ¿qué hace que las rivalidades, aún las más clásicas rivalidades, o sea, las que son más comunes, sean tan acaloradas? ¿Por qué perdemos nosotros la cordura cuando tenemos diferentes puntos de vista? ¿Y por qué proponernos nosotros tenemos que tomar actitudes de fuerza o actitudes de violencia? Esa es una pregunta que se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Hay áreas como las competencias deportivas. A veces estamos viendo que estadios o ciudades son sancionadas porque ejercen violencia con aquellos que son sus contendores y hacen violencia dentro de los partidos y ofenden y no solamente agreden a las personas con palabras, sino también físicamente. Hay por ahí algún equipo que anda usando insultos contra... ¿Saben cuál es ese equipo? No sabemos, ¿no es cierto? Pero esos son ejemplos. Hay rivalidades, hay oposiciones que llegan hasta a nuestros propios hogares. Muchos de nosotros nos hemos sentido como hispanos o como inmigrantes en esta nación, que hay rivalidad en contra de nosotros, que hay una oposición en contra de nosotros. Y muchas personas sí se sienten que son discriminadas por esa oposición que nos anda golpeando. Lo que yo quisiera llevarles es a entender cómo nosotros en realidad responder a esa oposición en la cual nos está tocando vivir, que toca todas las áreas de nuestra vida. Ser sabio al manejar nuestras relaciones con aquellas personas que se oponen a nosotros, eso es muy importante, hermano. Por eso quiero llevarles en esta enseñanza en esta mañana. Y no es que no podamos ser competitivos. Necesariamente es bueno ser, yo creo que es bueno ser competitivos. O sea, siempre queremos ser mejores, hacer las cosas mejor. Y siempre podemos intentar ser mejores que otros. Eso es ser competitivo y tratar de ganar siempre, pero no necesariamente es que todas las veces se tiene que ganar. Sí hay que ser competitivos, pero hay maneras sabias, ¿verdad? Hay maneras correctas de competir. Por ejemplo, si hacemos una aplicación para lo que es la vida natural, lo que nosotros vivimos a diario, en el campo de los deportes, es muy fácil descubrir quién es el fanático deportivo. Es bien fácil porque el fanático deportivo a veces lo que usa, a veces lo que viste, tiene los colores o tiene el logo del equipo de su preferencia. Ahí está con su gorrita, ahí con el logotipo de su equipo. Y un fanático verdadero es capaz hasta de pintarse el rostro con esos colores, ¿no? Y es el primero que está gritando y alentando a su equipo cuando su equipo juega y está siempre gritando para que su equipo gane. Es muy fácil descubrir a un fanático deportivo. Sin embargo, cuando ya no se está en el juego, cuando ya no se está en el partido, cuando ya no se está rodeado de los otros hinchas que comparten
la afición por el mismo equipo, ya no existe la misma confianza. Y ya no hacemos las mismas bravuconadas, ¿sí? Ya no estamos como tan valientes, especialmente cuando nos vemos rodeados de fanáticos del equipo contrario. Ahí nos entra un temorcito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno hostil para nosotros. Nos estamos arriesgando. O sea, no sentimos la misma libertad para expresar nuestra preferencia. Y entonces nuestros gritos de aliento como que se pierden entre los gritos de la gente del otro equipo. Y nos sentimos amenazados, intimidados ante esas otras barras y ya no estamos como siendo tan obvios de que pertenecemos a ese equipo. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque en una escala infinitamente mayor, eso es lo que sucede a todo aquel que sigue a Cristo. Eso es lo que sucede con aquel que sigue a Cristo. Vivir para Jesús en una sociedad tan hostil como la que nosotros estamos viviendo, no es fácil. No es fácil nosotros estarle haciendo barra a Jesús. No es fácil nosotros estar proclamando que Él es el ganador, que en Él está la victoria. Hay una oposición que es real y es una oposición que no es solamente contra ti, es una oposición que es contra aquel a quien nosotros seguimos. Hay esa oposición. Vivimos en esa oposición. Hay esa realidad. Si tú vives en esta sociedad, tú estás en el punto en donde sientes esa oposición. Y los que se oponen a Cristo, los que se oponen a sus seguidores, tal vez piensan que estamos del lado equivocado, pero nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído y nosotros sabemos que estamos al lado de la verdad. Necesitamos tener ese convencimiento. ¿Cómo respondemos a esta oposición? Pues vamos a mirar, y eso es lo que los quiero invitar en esta mañana, a que miremos cómo la iglesia primitiva respondió a la oposición con oración. ¿Cómo fue que la iglesia al principio de los tiempos respondió? Porque desde el principio nuestra fe ha tenido opositores. Pero ¿cómo la iglesia primitiva respondió a esa oposición con oración? Porque el asunto que quiero que quede en sus corazones, lo que quiero que ustedes reciban es esta verdad, que nosotros podemos enfrentar cualquier oposición. Tú lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. Tú, si crees en el Señor, si eres un seguidor fiel de Jesucristo, tú puedes enfrentar cualquier oposición. Él tiene el control. El Señor tiene el control. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es único. Mi Dios está sobre todas las cosas. Él es más alto que cualquier otra cosa. Entonces, Él tiene el control. Vamos a mirar qué dice la Biblia. La Biblia dice esta historia. Quiero leerles una historia en Hechos capítulo 4. Comenzando desde el versículo 23. Vamos a comenzar en el versículo 23. Esta historia en Hechos capítulo 4 dice así la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, ellos pensaron que estaban en contra, que estaban oponiéndose, pero Dios ya sabía eso, que se iban a oponer. Es más, Él iba a usar esa oposición. Entonces, en cierta forma, la oposición era parte del plan de Dios en ese momento de la iglesia. Y el contexto que nosotros encontramos de esta historia es que Pedro y Juan se habían encontrado a un hombre paralítico al cual ellos sanaron de su aflicción. Era un paralítico de nacimiento, pero en el nombre de Jesús ellos hicieron que este hombre se levantara completamente sano. Eso hizo que una multitud viniera y se reuniera ahí, estuviera alrededor de ellos. ¿Y qué hace Pedro? Pedro aprovecha la oportunidad. Y Pedro utilizó esos momentos para hablar del Cristo crucificado y resucitado. No un Cristo que mataron y un Cristo que destruyeron, sino un Cristo que, habiendo sido crucificado, demostró su poder resucitando de la muerte. Él aprovechó ese momento. Ahora, el testimonio de Pedro sobre el evangelio es algo que molestó a los líderes religiosos. Eso no les gustó. Es posible que quizás ni siquiera un año o cerca de un año solamente había transcurrido desde el momento en que ellos habían crucificado a Jesús, y todavía se hablaba, pero ni decir lo que se estaba hablando también o comentaba acerca de la resurrección de Jesús. Para asegurarse de que el nombre de Jesús no volviera a atraer la atención nuevamente de la ciudad y crearse en un problema, las autoridades religiosas entonces, ¿qué hacen? Arrestan a Pedro y a Juan. Los llevan para la cárcel. Ahora, desde luego que estos líderes, que eran judíos, ellos no podían negar el milagro. El hombre, todo el mundo lo conocía, lo habían visto, que él era cojo de nacimiento, paralítico de nacimiento. Pero como no podían negar el milagro, porque ahora el hombre estaba sano, le ordenan a los apóstoles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan se negaron, porque ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que nosotros hemos visto y oído. Ellos se negaron a hacer eso. Y en ese momento las autoridades religiosas no podían hacer ninguna otra cosa más que amenazarlos, pero tuvieron que soltarlos. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo nosotros, para aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, porque siempre tenemos que aprender de las Escrituras algo que podamos aplicar a nuestra condición actual? ¿Cómo nosotros podemos esforzarnos cuando nosotros estamos enfrentando la oposición? Cuando hay tantas cosas que se están oponiendo a lo que es nuestra fe, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos compartir, a lo que nosotros queremos hablar, a lo que está siendo nuestra pasión, pero hay tanta oposición. ¿Cómo nosotros nos esforzamos para unirnos frente a esa oposición? Bueno, necesitamos recordar que como respuesta a la oposición en ese tiempo, los líderes de los líderes judíos, la gente de la iglesia, los creyentes de ese tiempo no renunciaron. Ellos ni renunciaron, pero tampoco ellos devolvieron el golpe. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos oraron. Diga, oraron. Ellos oraron. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Y basándonos en este ejemplo, necesitamos ver las formas en que nosotros debemos responder con oración a esas oposiciones espirituales. Entonces, aquí hay tres cosas que podemos estar haciendo según esta historia, según este ejemplo. Primero, necesitamos ser la iglesia. Sea la iglesia. Es decir, mire, muchas personas vienen a este lugar en donde se reúne la iglesia. El que tú vengas no necesariamente te hace parte de la iglesia.
Tú puedes estar aquí como un curioso, tú puedes estar como un visitante y eres bienvenido. Y tienes el mismo amor que hay para todos los demás. Estamos agradecidos por tu visita. Pero eso no te hace sentir que tú eres parte de esta comunidad. Tú necesitas ser parte de una comunidad, sentirte que tú eres no una visita, no que tú eres una persona viniendo para curiosear, sino que tú eres parte de una comunidad de fe. Y Pedro y Juan tenían ese tipo de comunidad. Esa era la comunidad primitiva. Y ellos encontraron consuelo en la comunión con los santos. Las personas a las cuales recurrieron ellos en busca de apoyo, en busca de aliento, en busca de compañía en esos momentos que eran supremamente difíciles. Y eso revela mucho acerca de la fe que estaban compartiendo. No estaban aislados en esa fe, no estaban aislados en esa creencia, sino que era algo que ellos estaban compartiendo con personas que se habían comprometido verdaderamente. Y nosotros tenemos que ser esa iglesia. Nosotros tenemos que ser iglesia de esa forma. En Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso somos iglesia. Para animarnos los unos a otros en estar en cosas buenas, las cosas de Dios. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, es la palabra exhortación, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los tiempos finales están próximos, hermanos. Los tiempos en donde Él ha de venir están próximos. ¿Cómo queremos Él que nos encuentre a nosotros como iglesia? Simplemente como los curiosos, simplemente como los visitantes o como su cuerpo, como parte de lo que Él es entre nosotros. Necesitamos ser iglesia. La segunda cosa es que nosotros necesitamos estar usando nuestras armas espirituales, porque nuestra batalla, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad de las regiones celestes. Contra esa clase de enemigos nosotros tenemos que luchar. Y nuestras armas tienen que ser, en esta guerra, nuestras armas tienen que ser espirituales. Nosotros estamos rodeados de conspiración contra el nombre de Jesús. Hay mucha gente conspirando contra el nombre de Jesús. Los medios de comunicación conspiran contra el nombre de Jesús. Los medios de comunicación sí hablan mucho acerca de cosas que pasan en las iglesias. Sí hablan mucho acerca de lo que pasa en la religión. Hablan demasiado de lo que es la idolatría. Pero hablan muy poco o casi nada de lo que es una relación personal con Dios. Eso es una conspiración. Ellos no pueden realmente poner eso en la mente o en la conciencia de las personas que van a oírles, porque entonces no podrían vender sus porquerías de programación que tienen. Es un negocio para ellos. Entonces conspiran contra la verdad de Jesucristo. En las aulas donde se educa a la gente, se conspira contra el Señor, porque no se permite hablar acerca de Él. Porque no se permite enseñar acerca de los principios que Él enseña. En los tribunales se conspira contra nuestro Señor Jesucristo. Se conspira contra Dios. Hay una garantía que ellos quieren para hacer sus cosas. Y piden a la gente que juren en nombre de ese Dios, pero no respetan a ese Dios. No quieren a ese Dios interviniendo en sus decisiones. Y en la política ni se diga. Y está ese falso sistema de valores de una sociedad que omite a Dios. Una sociedad que no quiere ver nada de Dios. Que se apartan completamente de Dios. ¿Y qué debemos nosotros hacer?
Nosotros debemos luchar, pero debemos hacerlo como corresponde. ¿Cómo corresponde? Como nos dice la palabra. Las batallas espirituales solamente se pueden ganar con armas espirituales. Es orando, es clamando, es buscando la comunión nuestra, uniéndonos. La unidad nuestra puede mucho. La comunión que nosotros tenemos, el diablo teme esas cosas cuando nosotros las hacemos. Armas espirituales. La tercera cosa es que nosotros necesitamos, cuando hay las oposiciones, nosotros necesitamos manejar todo con oración. A veces es nuestra frustración la que gana primero. Y a veces nosotros andamos mostrando nuestros descontentos solamente. Pero nosotros debemos ir al Señor primero y hablar con Él, porque de esto se trata la oración. Bajo amenazas, en esta historia tú ves que la iglesia no cedió, la iglesia no se cayó. Lo que ellos hicieron fue orar con fe. Ellos oraron con humildad. Ellos oraron con unidad. Y ellos oraron con confianza. Y así debemos hacer nosotros. Debemos hacer exactamente lo mismo. Y una cosa muy importante que ellos hicieron en esta oración, hermanos, ellos expresaron alabanza y adoración. Ellos expresaron alabanza y adoración. Nuestra alabanza hoy, nuestra adoración hoy era fundamental para nosotros poder llegar a pedir al Señor algo, a poner algo delante de los pies de Cristo. Por eso tiene su importancia. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros estemos incorporando la alabanza en nuestras oraciones? ¿Por qué es que nosotros lo hacemos? Porque la oración se hace más efectiva cuando nosotros somos conscientes de a quién es que nosotros estamos orando. Y en la alabanza, en la adoración, nosotros estamos proclamando quién es nuestro Dios. Él es grande, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es invisible, que no hay nadie como Él. A ese Dios es el que nosotros estamos entonces orando. Estamos diciendo, Señor, tú tienes control sobre todas las cosas, porque tú eres invencible. Tú tienes control sobre todo, por eso nosotros acudimos a Él, no como último recurso, mi amado, sino como la primera opción que nosotros tenemos. Frente a cualquier oposición, lo primero que hacemos es ir delante de Dios. Ahora, esta oración de los discípulos no fue una petición de que se cambiaran las circunstancias, ni siquiera fue eso, o de que ellos tuvieran una mayor comodidad personal. Es primeramente esta oración un reconocimiento de la soberanía y del poder de Dios. Para eso ellos oraron, para decir, tú tienes el control, Señor. Nosotros confiamos en ti. Porque ellos discernían que Dios podía tomar las peores cosas que estuvieran pasando, las peores cosas que estuvieran haciendo los hombres, y Dios podía convertir eso en algo bueno. Dios hace de cosas malas bienes para los que creen en Él. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque nunca estamos fuera ni sueltos de la mano de Dios. Nosotros nunca estamos fuera del plan de Dios. Siempre Él nos considera a cada uno de nosotros y a todos nosotros, y nosotros estamos siendo fieles a Él. Por eso esta oración de los discípulos, mi amado hermano, es un modelo para nosotros de cómo debemos orar cuando las cargas se vuelven pesadas. Cuando hay las oposiciones, cuando las crisis empeoran, el enemigo nos amenaza, el enemigo anda desanimándonos. Entonces nosotros comenzamos a orar y comenzamos alabando a Dios. De esa manera comenzamos. La alabanza es hablarle a Dios más de lo que Él es, más de lo que Dios hace, de lo que está haciendo el enemigo. A veces nuestra oración está hablando más del enemigo, está hablando más de las cosas que hace el enemigo que lo que Dios hace, que lo que Dios es.
Es como que si nosotros usáramos la oración para alabar las cosas del enemigo, para alabarlo a él. Pero la adoración precisamente tiene ese propósito de que nosotros hablemos más de Dios y de su poder que del poder y de las cosas del enemigo. Concentrarnos nosotros en el Señor, no en el enemigo, no en la situación. Si seguimos en esta historia, en Hechos 4, versículo 29 al 31 dice esto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, hermanos, necesito que tú observes algo bien importante aquí. Después de que ellos exaltaron la sabiduría de Dios, la iglesia hizo dos peticiones de oración, muy claras aquí. Primero, ellos elevaron una oración llena de sumisión, llena de confianza. La iglesia simplemente le pidió a Dios que mirara las amenazas de sus opositores, que tuviera en cuenta esas amenazas. O sea, la iglesia le entregó la situación a Dios con una sensación de confianza o de resignación, pero confiando en Dios. No le pidieron que detuviera las amenazas, ni le rogaron que impidiera que esas amenazas se cumplieran. Y muchas de estas amenazas sí se cumplieron. Recordemos que esas amenazas no fueron simplemente palabras, fueron hechos. Sabemos por pasajes posteriores que los líderes realmente cumplieron estas amenazas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, se habla de cómo estos líderes religiosos apedrearon a Esteban por predicar acerca de la resurrección de Jesús. Y en Hechos capítulo 12, ahí se habla cómo Herodes hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y en el mismo capítulo, Herodes también arrestó a Pedro y lo estuvo preso bajo pena de ejecución. Eso era lo que quería hacer con él hasta que Dios intervino y salvó a Pedro. Y después en los capítulos posteriores de Hechos, nosotros vemos ahí cómo Pablo fue arrestado, mantenido preso durante varios años. O sea, las autoridades religiosas hablaron muy en serio cuando les advirtieron a Pedro y a Juan que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero la iglesia solo pidió que Dios mirara. Pidieron que tuviera en cuenta estas amenazas. Lo segundo que ellos hicieron, elevaron una oración para pedir denuedo espiritual. Pidieron denuedo espiritual. O sea, ellos estaban deseando osadía para poder continuar. Fuerzas, valor, para hablar del mensaje de Dios sin ningún temor. Y este pedido de denuedo o de valor muestra claramente cuál era la prioridad para la iglesia primitiva. Les preocupaba más agradar a Dios. Les preocupaba más exaltar a Cristo que su propia seguridad. En cierta forma, aquí pudiera decir que les daba lo mismo vivir o morir. Lo único que les importaba era que la palabra de Dios fuera predicada, que el mensaje de la salvación llegara a los perdidos. Al orar, pidiendo valor, esos cristianos estaban pidiendo algo que ya tenían. Ellos ya tenían valor, porque anteriormente, después de interrogar a Pedro y a Juan, las autoridades religiosas habían quedado atónitas frente al denuedo de estos hombres que eran comunes, eran gente sin educación,
pero hablaban con tanta facilidad, hablaban con tanta propiedad, hablaban con tanta convicción, hablaban con tanta inteligencia el mensaje de la salvación de Cristo. Pero ahora la iglesia le pide al Señor que haya más valor en ellos para hablar de su palabra. Quizás lo que ellos sabían era que la tentación de acobardarse frente a la oposición siempre iba a estar ahí presente, siempre estaría cerca de ellos. Sabían que la gracia de ayer, pues es bueno, la gracia que tuvimos ayer, pero si eso es nuestra complacencia de hoy, si nosotros estamos colocando toda nuestra confianza en lo que sucedió ayer, en que Dios nos usó ayer o hace un año o hace 5 años en algo y nuestra confianza está en esa complacencia de hoy, se puede convertir en un fracaso de mañana. ¿Será por eso que el evangelio no avanza en la actualidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos mirando los avivamientos que hubieron y lo que se hizo, pero nosotros no estamos buscando un avivamiento nuevo. Nos falta denuedo espiritual. Nos conformamos con bajos perfiles. Sí, hay que hacer esto, hagámoslo. Y lo hacemos de cualquier manera. Sí, tenemos esta reunión, hay que hacerla. Y la hacemos. Y puede que esté, sí, pero lo hubiéramos podido hacer mejor. No pusimos todo lo que debió haberse puesto. No hicimos todo lo que deberíamos haber hecho. No nos unimos para que realmente el nombre de Dios fuera glorificado como debe ser glorificado. Porque nos preocupamos más que nos critiquen. Nos preocupamos más que nos pueden llegar a perseguir. O incluso que nos pueden llegar a rechazar. Nos preocupan más esas cosas que agradar a Dios. Y entonces elegimos la vida fácil. Quedémonos aquí quieticos, con bajo perfil, así nadie nos molesta. Sigamos siendo visitas. Sigamos siendo los curiosos que vienen, pero no nos involucremos tanto. Pero la iglesia, mi amado hermano, debe tener denuedo espiritual. La iglesia necesita comprometerse. Necesita ese discernimiento espiritual para ser fiel a Jesús en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad que ha sacado fuera a Dios de sus vidas. Mi amado, sí, dé gracias usted por lo que Dios ha hecho en su vida ya, por la gracia que usted ha recibido ayer. Pero ore pidiendo una nueva gracia. Ore pidiendo un nuevo denuedo para hoy. Y entonces tú vas a poder experimentar la respuesta como Dios lo hizo con la iglesia primitiva. Si tú lees el versículo 31, ¿qué es lo que dice? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Iglesia, tú tienes que desear eso. Tú tienes que abrir tu corazón a esta palabra para que tú sientas que el mundo tiembla alrededor de ti. Sientas la llenura del Espíritu Santo y hables con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa actuar con denuedo y osadía en la sociedad de hoy? ¿Qué es lo que significa? Significa que nosotros podemos reconocer claramente lo que la sociedad actual, por un lado, pretende, que pretende intimidarnos, que pretende atemorizarnos, que nos desprecia claramente, que nos ridiculiza, que nos ignora. De nuevo es poder reconocer eso, pero también de nuevo es reconocer que por otro lado también hay muchos que están necesitados. Que están necesitados y urgidos de escuchar acerca del evangelio de la salvación. Y si tú puedes discernir estas dos cosas, tú tienes que decidir qué es lo que tú vas a hacer. ¿Vas a temerle al mundo o vas a temer a Dios? Actuar con valor es poner más atención en el amor que la gente está esperando.
La gente está esperando de nosotros amor para que ellos puedan ser liberados de sus ataduras espirituales. Viviendo en un terreno hostil completamente. Actuar con valor es poner en alto ese amor, más alto que el temor de las amenazas que la oposición nos puede hacer. No hay que temer. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de amor, de dominio propio. ¿Cómo tú puedes alentar a tu equipo, a ese equipo espiritual que es la iglesia, que es el equipo ganador? La iglesia nunca pierde. Siempre ganamos, ni siquiera empatamos. Lo siento por aquellos que a veces pierden. Ay, estaban esperando, facilito ese partido, facilito. Así andamos nosotros. Siempre confiando, siempre confiados. ¿En qué está nuestra confianza? Porque si tu confianza está en Jesús, Jesús ya venció sobre la muerte. Jesús ya venció sobre el pecado. No esperamos una victoria más allá. La victoria ya fue, ya concluyó, ya pasó. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alentar a nuestro equipo ganador cuando estamos en territorio contrario? Cuando estamos entre gente que se opone. Bueno, vamos a considerar algunas cosas. Necesitamos primero ser un apoyo en la iglesia local. Tú necesitas convertirte en un apoyo de la iglesia local y hay muchas maneras de hacerlo. Como Pedro y Juan, cada semana los creyentes acuden, vienen a adorar a Dios y vienen a juntarse con otras personas buscando apartarse quizás de ese mundo hostil, de ese mundo que presenta tanta oposición. Pero no lo hagas, mi amado hermano, solo para satisfacer tus propias necesidades. No lo hagas solamente por eso. Decídete a hacerlo para animar a los demás al amor y a las buenas obras. Esto no tiene que ver solamente contigo. Esto tiene que ver con las personas que tú puedes traer, que tú puedes invitar. A las personas que están necesitadas de oír este mensaje, que Cristo les ama. Que Cristo no vino para condenarlos ni destruirles. Que Cristo vino para salvarles y llevarles a la gloria eterna. Pero tú tienes que apoyar la iglesia local en esta labor. La labor es de todos. La labor también es tuya. Tú tienes que involucrarse. Tú tienes que ser apoyo de la iglesia local. Segunda cosa, sométase cada día a Dios. ¿Sabe? Nosotros los cristianos no tenemos vacaciones. ¿Han oído la propaganda esa que está saliendo ahí de que los padres no tienen vacaciones? Bueno, los cristianos tampoco tenemos vacaciones para someternos a Dios. No, todos los días fuimos nosotros llamados para estar permanentemente sometidos a Dios. Entonces comience cada día de esta semana expresando su sumisión a Dios, expresando su confianza en Él. No, mire, Dios no necesita vacaciones. Usted no diga, ay Señor, yo te voy a dejar descansar hoy. No, exprésele a Dios su necesidad cada día, pero exprésele su necesidad confiando en Él. Ore menos por sus necesidades personales y más por el deseo de seguir a Dios y obedecerlo como Señor suyo. A veces solamente es pidiendo por las necesidades, pero ¿sabe? El Señor dice que busquemos primero su reino. Entonces, ore para que usted pueda abrazar su reino, para que usted pueda abrazar su justicia, para que usted pueda cambiar su comportamiento, para que usted pueda formar su carácter con la ayuda del Espíritu Santo. Y deje de pedir tanto por lo demás, porque lo demás va a venir solito. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, pida, la tercera cosa, pida osadía para compartir la fe, para compartir su fe. Pida valor. ¿Ha puesto Dios en su vida alguna persona que está endurecida frente al pecado?
o que se endurece o que es oposición al evangelio? ¿Ha puesto Dios en su corazón a esas personas que siempre te están sacando el ladito? Quizás sea alguien que está en tu vecindario, en tu escuela o en tu trabajo. O quizás es una persona que está en tu propio hogar. No cedas al temor. No ceda al temor. No se dé por vencido. Ore pidiendo osadía espiritual. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé favor con esa persona. Para que tus palabras sean como bálsamo. No tengan ningún sabor agridulce. No suenen como ofensa. No suenen como crítica. No suenen como juicio. Sino que suenen con amor. Porque Dios es amor. Y lo que tú estás dando es su palabra. Entonces lo que tú das es amor. Cuando ustedes oren con fe, confíen que Dios va a producir la apertura espiritual. Dios tiene el control. No hay oposición que pueda estar delante de ti. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos por un momento. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias, Señor y Dios, por estas palabras, Señor y Dios mío. Señor, queremos, Señor, tener este ánimo, Señor. Queremos tener esta fuerza, Señor y Dios mío, que viene de ti para poder enfrentar toda oposición que el mundo, Señor, ofrece. Señor, queremos, Señor, poder disfrutar de cada victoria que ya tú has dado, Señor. Queremos, Señor, involucrarnos, Señor, un poco más. Glorioso. Todos juntos, te cantamos glorioso.